Acá estoy de nuevo. ¿Cómo les va? Qué lindo verlos del otro lado. Gracias, gracias. Gracias por tanto. Gracias, de verdad. No puedo leerlo porque son puros elogios. Gracias. Me da vergüenza. Muchachos, muchas gracias por esto, por tanto. Vamos a ir a fondo y cada vez más. Además, porque en este momento tenemos que ir a fondo. Acuérdense de algo. Si te dormís, el peronismo te vela. Por eso, hoy quiero hablarles de algo que tiene que ver con el 2001. Para que no se repita la historia, porque van por lo mismo. Vamos a ir en realidad a la previa del 2001 y voy a mostrarles una tapa de una revista que en aquel momento salió, que fue en realidad la tapa de casi todas las revistas. Los famosos sobornos que corrieron entre los senadores peronistas que el relato instaló se los había dado el propio gobierno de Fernando de la Rúa. Pues bien, vamos a ir a la foto 1. Yo voy a ir poniéndolos en tema para que entiendan de lo que son capaces los peronistas. Y estemos alertas, porque estamos viviendo algo parecido. Vamos a la foto 1. Esta foto 1, que, bueno, la tengo acá, habla de que la plata efectivamente se la dio el gobierno nacional a los senadores peronistas para que sancionaran la famosa reforma laboral. Eso fue lo que empezó a circular. Les digo exactamente la fecha que está por ahí. Agosto del 2000. Está por abajo, si querés marcarlo en la próxima página, por favor, vas a verlo. Ahí, ponete abajo de todo y amplía ese chiquitito que está ahí para que se vea bien claro. Bueno, ahí dice con mucha claridad, agosto del 2000. Pues bien, ¿por qué les cuento esto? Porque esto empieza a saltar porque Moyano, el sindicalista, dice que para que salga esa ley el gobierno tiene una banelco. Era una forma metafórica de hablar de una coima. Y digo Moyano porque tiene que ver con todo lo que viene a continuación. Esto fue lo que circuló durante mucho tiempo y desgastó al gobierno de Fernando de la Rúa porque finalmente la reforma laboral no salió. Ahora bien, vamos a ir a algo que a mí me sigue impactando y que tiene que ver con lo que empezó a pasar a continuación una vez que esto se empezó a investigar y que fue olvidado por casi todos nosotros. Poneme la foto 3. Miren este titular. El soborno a senadores lo habría pagado la CGT y no el gobierno. Repito, la investigación llevada adelante por el juez Liporazzi reveló que el soborno a senadores lo habría pagado la CGT y no el gobierno. Por favor, poneme la foto siguiente. Voy a leerles lo que dice la noticia, porque pocos medios hicieron eco de esto y todo indicaba que efectivamente era así, y se van a dar cuenta por qué efectivamente fue así. Dice el texto:
es la gran novedad que surgió este fin de semana. Es que el soborno a varios senadores en relación con la ley de reforma laboral no lo pagó el gobierno, sino la CGT oficial, los llamados gordos, en referencia a los sindicalistas tradicionales que hoy encabeza al frente del organismo el gremialista Rodolfo Daer. El pago no fue para sancionar la ley en el Senado el 26 de abril pasado, como hasta ahora se suponía, sino que, ante lo inevitable de la sanción, los sindicalistas sobornaron para que se le introdujeran 21 variantes que finalmente incluyó el proyecto. Repito, los sindicalistas sobornaron para que se le introdujeran 21 variantes que finalmente incluyó el proyecto. Eran las que convenía a los jerarcas sindicales. Sigo leyendo. Esto es clave. Esta en realidad viene a contarnos algo con mucho detalle, esto que voy ahora a narrarles. Porque esta ley efectivamente tuvo dos pagos. Uno es el considerado habitual por el cual los legisladores, cuando tienen decidido votar un proyecto del Poder Ejecutivo, tratan de canjearlo porque se les dé curso a aportes pendientes a provincias. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno ya lo había pagado, porque así se pagan las leyes en el Congreso. El Ejecutivo te dice, bueno, si me votás esta ley, yo te voy a dar aportes del Tesoro Nacional, alguna obra pública, con lo cual no hacía falta el soborno de la Rúa. Ya estaba pago. Seguime con esa página, por favor. Abajo dice, este peaje o plan canje en la jerga política es considerado tradicional, casi un juego asumido por todos en la política argentina. Decididos a votar los senadores, valúan su voto en obras, ATN, planes trabajar, etc. Es decir, no hacía falta una coima, no hacía falta. ¿Por qué? Porque ya esto es parte de lo que es la política. Bueno, votame esta ley y vas a tener fondos. Por lo tanto, ya empieza a descascararse la mentira instalada por los sindicatos. Dame la hoja siguiente, por favor. Escuchen esto, Una pista del nuevo enfoque la dio el ministro de Salud, Héctor Lombardo, quien dijo el viernes: ¿por qué se mira solo al gobierno como pagador de coimas y no a otros sectores? Pero en realidad, ¿quién va a dar la primera pista? El que siempre habla de más. Salió después del interrogatorio a Antonio Cafiero en tribunales. Una alta fuente judicial, acosada por el periodismo, dijo: busquen en la CGT, en la de los gordos. Repito, busquen en la CGT, en la de los gordos. De ahí salió la guita. Obsesionados por la prédica de Carlos Chacho Álvarez, que estaba empecinado en cargarse en este escándalo a su enemigo, que era Fernando de Santibáñez, los periodistas, obviamente no de manera inocente, no prestaron atención a aquella indicación. Si hubo sobornos, hay sobornadores, insistían varios senadores inculpando al gobierno, lógicamente. Claro, era más salvable el honor del Senado si el soborno provenía del propio gobierno y de altos funcionarios y no de los gordos de la CGT. Esto distrajo un largo tiempo al periodismo, que empezó a jugar, como siempre, para el peronismo, porque no son periodistas, son perionistas. Pasame a la foto siguiente. ¿Por qué pagó la CGT? Se lo sintetizo. La ley se metía con el unicato, que es el monopolio que tiene cada sindicato de la actividad, y la guita de las obras sociales, de donde salió la guita de la coima. ¿Se entiende lo que estoy contando? Pero para el inconsciente colectivo actual sigue siendo, aunque la causa nunca prosperó y finalmente cayó, que de la Rúa sobornó a los senadores peronistas para que sancionaran esta ley.
Pásame a la foto siguiente, por favor. Esto es clave. ¿Por qué hace esto el peronismo? Entiendan lo que les voy a contar porque es revelador y lo estamos viviendo ahora. Para caer en el todismo. Todos son chorros. De la Rúa había ganado, entre otras cosas, para terminar con la corrupción peronista. Entonces ahora de la Rúa pasaba a ser un corrupto. Y en ese todismo afectaban sobre todo al votante indeciso que había terminado por votar a de la Rúa para no vivir lo anterior, para no ver ese festín de corrupción peronista. Se entiende el objetivo, ¿no? Acá dice, fiscales van con todo en fondos de obras sociales por soborno. Esto es clave. ¿Por qué? Porque la plata había salido de ahí. Entonces, ahí van a fondo. Y fíjate lo que te voy a contar. Pasame a la próxima página, por favor. Miren lo que dice un senador, para que quede en claro el tema que expliqué al principio. Dice esto: Branda, que era un senador formoseño, abrió un paraguas. Dice un SIC: si pedir fondos para obras en mi provincia es corrupción, soy corrupto. Repito, si pedir fondos para obras en mi provincia es corrupción, soy corrupto. Esto lo que venía a certificar es que era una práctica habitual. El tipo se ubicaba en la hipótesis más benigna de los favores habituales. Es así. El Ejecutivo, loco, ¿querés jugar para mí? Bueno, yo te voy a hacer la vida posible como gobernador, para que tengas obras y puedan cobrar también tus estatales. Pásame, por favor, a la próxima. Acá dice una cosa interesante. Dice esto: es indudable que el juez Liporazzi, que era el que tenía la causa, se empieza a dar cuenta de algo. Miren esto, lo que son los medios. Muchachos, lo que son los medios. Como estaba saltando a la luz que el peronismo en realidad era quien estaba sobornando a los senadores para que de la Rúa pasara a ser el corrupto, endosándole a de la Rúa ese soborno, los periodistas vuelven a tapar todo y le saltan a la yugular al juez que investigaba. Que más allá de que en Argentina ningún juez pasa el desafío de la blancura, lo que querían era joderlo para desacreditarlo y que la investigación no prosperara y le hicieran un juicio político en el Senado. Miren lo que le voy a leer ahí que dice: es indudable que el juez Liporazzi, casi a las 2 de la madrugada del viernes, dio la lista de lo que, pedía su desafuero porque tenía la certeza de que 2 revistas, Noticias y 23, en las ediciones de ese mismo viernes, iban a sacar como escándalo que había adquirido hace 1 mes y medio una lujosa casa en Vicente López valuada en $1,5 millones. Era 1 a 1. Esto, que insisto, es verdad. Nosotros no tenemos jueces limpios y ninguno pasa el desafío de la blancura. Ustedes piensen esto, miren. Una vez yo hablé con un juez y me dijo una cosa interesantísima. ¿Quieren saber cómo funciona la redistribución de la riqueza en Argentina? De la siguiente manera: un político chorea. Cuando chorea, le cae la justicia. Y hay varios caminos. A cambio de cajonear la causa o de darle arresto domiciliario en el caso de que sea indefendible, le cobra una comisión del choreo. Por lo tanto, uno podría decir que entre la justicia y los políticos es el único lugar donde funciona la redistribución equitativa de la riqueza. ¿Ok? Por eso muchos magistrados no pueden justificar lo que tienen. Ahora bien, fuera de este detalle, esta causa tenía elementos para avanzar en contra del sindicalismo, es decir, en contra del peronismo. Y se terminaba la ficción que empezó a instalarse. ¿Para qué? Para destituir a de la Rúa. Repito, este relato de corrupción, donde quedaba incriminado el gobierno, se empezó a instalar para destituir a de la Rúa. Fue el primer paso que dieron en pos del golpe de Estado. Pásame la foto siguiente, por favor. Bueno, acá hay una cosa interesante. De la Rúa decide duplicar la apuesta, no arruga. Se da cuenta que hay un golpe en ciernes. ¿Y qué hace?
duplica la apuesta. Extrañamente, porque en líneas generales uno asocia el radicalismo a la cobardía. Uno asocia el radicalismo al hermano bobo del peronismo, es el hermano con culpa del peronismo, por eso afana menos, pero no deja de ser un partido chorizo, forma parte de los partidos del Estado, de los partidos que saquearon al Estado, que básicamente son dos, el más importante, el peronista, después el radical. ¿Qué hace acá? Bueno, es interesante esto, porque se viene, que a mí me parece buenísimo de empezar a ponerlo arriba de la mesa, el achicar la estructura y los números de personas que trabajan en el Estado. ¿Me apagás el ventilador así no se me vuelan las hojas? Gracias. Gracias. Les voy a contar algo que es importante en función de esto que acabo de mostrar. De la Rúa ya estaba desgastado. Chacho Álvarez había renunciado por el escándalo de la corrupción en el gobierno de la Rúa, que claramente era una corrupción peronista. Repito, de la Rúa se tuvo que bancar que el vice le hiciera un desplante acusándolo de corrupto cuando la plata había salido, todo indicaba con mucha claridad, de las obras sociales, porque ya los senadores recibían por otro lado el dinero. Ok, de la Rúa dice, bueno, sin Chacho voy a ir más a fondo. Y va más a fondo. Acá tenés esta noticia que es increíble. Habla de achicar la estructura y número de cantidad de personas que tiene el Estado. Y miren con lo que se mete de la Rúa. Ampliame esas frases que aparecen ahí en la noticia. Ahí, más abajo, si querés. Ahí, eso, dice. Los directores nacionales, dentro de las reformas que propone de la Rúa, serán seleccionados por concurso y tendrán contratos especiales. Obviamente esto ya empieza a generar malestar en los partidos del Estado. Acá hay algo interesante, de la Rúa va contra el propio partido. Simplificación de cada organismo. Miren lo que quería de la Rúa con esto que propone hacer. Eliminación de duplicación de funcionarios, porque en el Estado están duplicados y triplicados para el mismo cargo. El ñoquerío no solamente lo tenés en la tropa abajo, lo tenés también arriba. Transparencia y competencia en compras y contrataciones. Las facturas que todavía no aparecen de la UBA, muchachos. De la Rúa quería que empiecen a aparecer estas cosas. Manejo de las relaciones laborales con criterios modernos y con incentivos. O sea, ley laboral que no pudo ser aprobada por esta mentira. Asistencia para la capacitación y reubicación del personal estatal en las empresas privadas. Y acá, claro, obviamente, a un estatal le hablas de una empresa privada y le agarras sarpullido. No quiere saber nada. Y acá de la Rúa se empieza a meter en un lindo quilombo. Porque, claro, duplica la apuesta. Poneme la foto siguiente, por favor. Dice, la reforma permitirá, una vez implementada, un ahorro de 3.500 millones de pesos por año. En ese momento era mucha guita. Dice, escuchen esto es impresionante, siéntense para prestar atención y tomen nota, porque les estoy hablando del Estado en el año 2001. Había 291.200 empleados estatales. Aún así, eso hacía imposible sostener la convertibilidad por el déficit que generaban. En el sector público nacional hay 260.500 empleados. Estamos hablando de 2001, Según Economía. Para el INDEC esa cifra sube a 291.200 agentes, porque hay algunos que le facturan. En ese momento había gente que ya le empezaba a facturar al Estado. De estos 291.200, 175.100 corresponden a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Hoy tenemos muchísimos más. En relación a 1996, es decir, en la época de Menem, hubo una reducción de 30.000 empleos. Menem hace un pequeñísimo ajuste. Los mayores recortes tuvieron lugar en los organismos asistenciales, de seguridad social, trabajo, salud y educación. El año pasado se puso en marcha un sistema de retiros voluntarios y se anularon los contratos de personal contratado.
¿Por qué se anulan los contratos de personal contratado? Es el más fácil de echar. Planta permanente y planta transitoria es sangre azul, realeza, es imposible echarlos. La Constitución Nacional les garantiza el empleo de manera perpetua. Esa es una discriminación linda para discutir, porque cuando se habla de la discriminación de género laboral en Argentina, la verdadera discriminación de género, ¿saben cuál es? Si trabajás en el Estado y te echan, el género es tragedia. Si laburás en el sector privado y te echan, el género es comedia. Búscate otro, no pasa nada, está todo bien. Echan a un estatal y ya tenés una marcha, un quilombo, la tragedia organizada. Pues bien, sigo leyendo, dice, además en ciertos organismos como el PAMI hubo un achique de personal. El secretario de Reformas del Estado, Manuel Sonalet, que funcionaba como una suerte, si quieren, de Sturzenegger, pero en menor medida, porque no se animó a ir tan a fondo, dijo que la reducción del personal público sería del 30%. Esto significaba prescindir de 87.000 personas. Si el ajuste excluye a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la reducción alcanzaría unas 35.000 personas. Porque básicamente la lupa se puso en los lugares donde había que achicar. El ajuste, que irá acompañado de una reforma administrativa, se haría por etapas, completándose en el 2003. Esto es clave y ahora van a entender por qué. Pásame a la foto siguiente, por favor. La futura reforma del Estado reduciría el 30% de los empleos. Esto empezó a generar, obviamente, en los partidos del Estado, una alerta. Se estaba metiendo con su tropa y con sus cajas, porque iban a achicar las cajas del Estado. Le suena, ¿no?, lo que le pasó a De la Rúa con lo que está pasando ahora, ¿no? Dice así, la futura reforma del Estado reduciría el 30% de los empleos. O sea, le sacaba tropa al radicalismo y al peronismo. Comenzará por los poderes ejecutivo y legislativo. Entre ambos, suman unos 120.000 empleados. Qué lindo entre ambos, porque son nuestros amos. Me encanta el fallido que acabo de tener. Son nuestros amos. Nos esclavizan con impuestos que toman forma de cadenas para que los mantengamos eternamente en el poder. Los retiros alcanzarían a unos 36.000 agentes. Enviarán en pocos días el proyecto de ley al Congreso. Esta es la clave. Quien le pone la cara a esto, miren quién es. Foto siguiente, por favor. López Murphy. Que no tuvo la suerte de Eddie Murphy. Se tocó a la educación. Acá hay una cosa muy clara, porque dice acá, en primer lugar, fuerte apoyo empresario al programa de López Murphy. Esto es divino, porque acá lo que te cuenta es que cuenta con el apoyo del empresariado argentino. Porque iba a hacer que creciera la Argentina esto. Porque lo que necesitamos para que crezca, ¿qué es? Básicamente al sector privado. Y acá López Murphy cuenta con el apoyo del sector privado, que es el que necesita una legislación laboral que le permita invertir y no fundirse. Y también un Estado más chico para que le cobren menos impuestos. Porque a vos te cobran cada vez más impuestos para mantener a este Estado parasitario, deficitario, bobo y corrupto. Acá dice algo clave López Murphy. La única forma de que las provincias ajusten es metiéndome con la educación. Las provincias estaban siendo gobernadas por el peronismo. Las provincias estaban siendo gobernadas por el peronismo. Esto estaba pasando ya en marzo del 2001. Sigamos, por favor. Y acá él lo aclara con mucha lucidez. Dice, se tocó a la educación para comprometer a las provincias en un ajuste, porque las provincias peronistas no querían saber nada con hacer el ajuste. Ricardo López Murphy le da un reportaje a Clarín horas antes de viajar a Chile. Sostuvo que nunca quiso bajar el presupuesto educativo, cosa que es cierta. Lo que le decía es, muchachos, ajusten, echen a los ñoquis. Ese es el problema, echen al estatetal.
porque está llena la universidad también de estatales. Por supuesto que hoy tenemos más. Y acá lo dice con mucha claridad en un SIC. Yo nunca quise recortar los gastos de educación, pero esa es la única manera que tengo, dentro de los marcos legales, para obligar a las provincias a ajustarse y para compartir el esfuerzo de cumplir con nuestros compromisos. ¿Qué está haciendo hoy el gobierno nacional? Ajusta nación. ¿Qué hacen las provincias argentinas? Meten cada vez más impuestos. No ajustan nada. ¿Se entiende, muchachos, el paralelo? Pasame, por favor, a lo que se viene. Fuerte presión del FMI a favor del plan de Murphy. ¿Por qué? Porque el FMI es quien nos presta guita para que el país siga funcionando a la tasa más baja. Yo lo digo en joda y no en joda cuando un estatal viene a quejarse del FMI, que le digo, escúchame, flaco, vos cobrás tu sueldo gracias al FMI. Si no prestan plata, vos no cobrás. Si Argentina tiene o tenía déficit permanente, tenía que recurrir al endeudamiento, a la impuestación o a la emisión, o a las tres cosas como hace el peronismo. Ahí dice una cosa interesante. El jefe de la misión del FMI llamó a poner el hombro. Claro, hay que poner el hombro. De eso se trata. Reconstruir un país africano, endeudado, quebrado, que fue lo que dejó el peronismo en el 2023. Y dijo, pongan el hombro, muchachos, para apoyar este paquete de medidas. También señaló que el mundo está esperando que Argentina tome las riendas, y acá está la clave, y dé un golpe de timón, lo que está haciendo Milei con mucha claridad. Dame la próxima página, por favor. Las grandes empresas salen a respaldar el plan económico, claro, porque de esa manera iban a poder crecer. El titular del SEA dijo que con el ajuste se cumplirá con los compromisos. Y acá hay una palabra que yo quiero usar. No sé si usarla ahora o más adelante, ahora veo. Si las medidas tienen apoyo político, serán bien recibidas por el mercado. ¿Por qué? Porque se reactiva. Se reactiva. Yo voy a decir algo al respecto. No es ajuste. No es ajuste. Es terminar con la esclavitud. Llamemos a las cosas por su nombre. Es cortar las cadenas. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia la desimpuestación. No es un ajuste, es desimpuestar al país para no asfixiar al sector privado que hace posible que el Estado exista, porque sin privado no hay Estado. Lo que pasa es que el Estado se convirtió en una corte estatal, una corte como la del medioevo, una corte de reyes y cleros, porque hay más de una religión ahí viviendo de nosotros. Pásame la próxima hoja, por favor. Inmediatamente, ¿qué pasa cuando esto avanza? El peronismo le declara la guerra. Las provincias en pie de guerra. ¿Listo? Está todo dicho. La mayoría de los gobernadores contra las medidas de López Murphy. No se puede crecer si están ellos. Ellos todo el tiempo van a impedir, porque los dos grandes inventos de la historia de la humanidad son la rueda y el palo en la rueda. Ellos son palo en la rueda. Así como existe la gente rueda, existe la gente palo. Nada más que los palos, ellos se los llevan. Gracias, Diego Seidman, porque esta es una frase de Diego que me encanta. Los dos grandes inventos de la historia de la humanidad son la rueda y el palo en la rueda. De ahí hice todo este razonamiento final. Además de los peronistas, los mandatarios que pertenecen a la alianza también rechazaron los recortes dispuestos por el ministro de Economía. ¿Quedó claro? No quieren cortar las cadenas. No es que no quieren ajustar, no quieren cortar las cadenas, no quieren liberarnos.
no quieren que nosotros los esclavos seamos libres. Pásame a la próxima página, por favor. Increíble. ¿Quién se suma? La Iglesia. ¿Apoyando a quién? Al peronismo. En los 70 se cantaba Iglesia y peronismo es lo mismo. Sobre todo esta iglesia, la colonizada por los jesuitas, que demoniza la riqueza y que le conviene que haya pobres, porque ese es su negocio. Porque si tienen algo en el bolsillo, se independizan del amo. Acá habla de obispos casualmente de provincias peronistas y pobres. Los obispos de Humahuaca, Jujuy, ¿no? Río Gallegos, Santa Cruz, de donde vino el mal finalmente, y Concepción, Tucumán, criticaron ayer duramente las medidas económicas anunciadas por el ministro Ricardo López Murphy. Fíjense, esto es como, no sé si jugaron al rugby, ¿no? Se va armando el mall, se van sumando y empujando. Aparecieron primero los gobernadores peronistas, o sea, el peronismo. Ahora aparece la iglesia apoyando al peronismo. Los radicales. Y ahora van a sumarse ¿quiénes? Los frepacistas. Poneme la próxima página, por favor. Mal humor con dos frepacistas. Esto es clave. Empieza a sufrir el gobierno de la Rúa a la Sangría. Ya se había ido Chacho Álvarez. En ese gesto ético, donde dijo, no puede haber corrupción en nuestro gobierno, me voy. Y resulta que la corrupción, todo indicaba, o indica, porque la causa quedó ahí flotando, que venía del sindicato, de los sindicalistas, de la CGT, de los gordos. Le leo lo que dice. La mayor reacción se produjo por las declaraciones de Liliana Chernáchovsky, que era, creo que, no sé si sigue siendo, me parece que no, la mujer de Chacho Álvarez. Ella le declaró a la revista 3 puntos. Dijo que la marcha del gobierno no era de su agrado y dijo, yo me retiraría del gobierno. Qué hijos de puta, ¿eh? Cómo lo empiezan a vaciar de poder. Eso es el peronismo. Eso es el peronismo. Para voltearte. Eso afirmó la dirigente. Obviamente sus opiniones tienen doble valor. Por un lado, es la subsecretaria de coordinación del gabinete de Aníbal Ibarra en la ciudad. Y por el otro, como les dije, la esposa en ese entonces del ex vicepresidente Chacho Álvarez. No es inocente lo que dijo. Seguí, por favor, con la próxima. Acá, los radicales también empiezan a huir. Renuncia el equipo de Storani de Interior. ¿Por qué? Porque lo que traía esto era la fusión de ministerios para ahorrar plata. Y habría un solo ministerio, Justicia y Educación. O sea, achicamiento del Estado. Seguí, por favor. La próxima hoja. Marcha sindical a Plaza de Mayo. Aparecen los golpistas de siempre. ¿Para qué? Para empezar a voltear al gobierno que quiere llevar adelante una reforma histórica en el Estado. Porque no están dispuestos a entregar la caja. Eso es lo que hay que entender. Dame, por favor, la próxima página. Preocupación en la UCR, se queda sin la caja universitaria. Las universidades. Muchachos, las facturas hoy siguen sin aparecer. Dejen entrar a la SIGEN, no la dejan entrar. ¿Saben por qué? Porque no quieren que haya auditorías, que era lo que quería en su momento de la Rúa. Es más, no les mandan la auditoría de la Rúa, les dicen ustedes organícense, echen a los ñoquis, muchachos, empiecen a blanquear los gastos. Desde ese entonces que siguen sin blanquearlos. ¿Por qué? UCR es Unión Caja Radical, Universidad Caja Radical. Universidad Caja Radical es UCR. UBA es Unidad Básica Argentina. Porque ahora están asociados con los peronistas. En aquel momento jugaban un poquito más solos. Eso lo logró Néstor. Esa función que hoy nos rige nació Néstor cuando creó a los radicales con K. Pasá por favor a la siguiente página.
¿Qué hacen en las universidades para empezar a sabotear y desestabilizar al gobierno? ¿Les suena, chicos? Clases públicas frente a varias universidades. Hacen las clases afuera. Otra vez. Cortar el tránsito. Una disconformidad que tiene que ver con lo que niegan. Que es que no quieren limpiar la facultad por dentro. No es un ajuste al presupuesto. Es un ajuste a la corrupción lo que está proponiendo un gobierno. En ese momento de la Rúa. Estaba proponiendo que ajusten la corrupción, háganla más chica. Ni eso pueden. Es más, la ampliaron. A juzgar por hoy, la ampliaron. Sigamos. Paran hoy y mañana los docentes de todo el país. ¿Se dan cuenta? No quieren entregar la caja. Esa caja que no dejan encima que nadie la controle. Porque la AGN, que es la Administración General de Justicia, no hace un carajo. Y no hace un carajo porque justamente le pusieron a la AGN para que no haga un carajo. Los blindó Zanini. Por eso no dejan entrar a la SIGEN. Porque la AGN les garantiza la impunidad. Por eso las facturas no aparecen y no van a aparecer. ¿Saben por qué no van a aparecer? Porque no existen. Sigamos. Obviamente el rechazo al ajuste educativo también se sintió en la ciudad. Las cajas no se tocan. Es eso, no hay otra cosa. No es una democracia lo que vivimos, es una democaja. Y ellos son los dueños de las cajas y de la democracia. Sigamos. Próxima foto, por favor. Acá aparece, miren, esto es increíble. Qué hijo de puta, Yuberov, que tenía propiedades que no podía demostrar su origen, una causa por corrupción que terminaron cajoneando porque si no iba en cana. Sale a decir, es la destrucción de la universidad pública. Se dan cuenta el nivel de psicopatía, ¿no? Era la destrucción de la caja pública, que ellos siguen manoteando y saqueando. Motivo por el cual hoy Jacobiti no puede justificar lo que tiene. En blanco estamos hablando, no hablemos de lo otro. No hablemos de lo otro. Sigamos. Otra de Alfonsín. Bueno, porque se suma. Se suma ahora el golpe Alfonsín también. Ansioso, actuando como si gobernara, Raúl Alfonsín le sugiere a Fernando de la Rúa que renueve íntegramente el gabinete. Le atribuyen decir que es necesario cambiar a todos porque si desplaza solo a 2 o 3, se generarán sospechas sobre ellos. Increíble, ¿no? Más que curioso este consejo del titular de la UCR al presidente, ya que él, cuando fue poder, siempre se mostró renuente a renovar a sus ministros. Tanto que algunos de ellos se murieron en el cargo. Más contradictoria y disparatada es su asesoría en torno de que hay que cambiar a ciertas personas cuando lo determinan las encuestas. Todo lo opuesto a lo que él realizó. Recordar que mantuvo a Nosiglia, Sábato, Zurril, Caputo, Dante, sin interesarle la opinión de la mayoría. Como cuando se encaprichó con el traslado de la capital a Viedma. No parecen consejos de un hombre de Estado o de alguien que pasó por el Estado. Más bien parece la palabra de un candidato a senador por Buenos Aires que, al mejor estilo Eduardo Duhalde, quiere congraciarse con la opinión pública en lugar de gobernar. Se comienza a gestar la alianza, muchachos, la alianza destituyente. Dame la próxima página, por favor. Acá de la Rúa vuelve a sorprender, aunque en un punto hay una claudicación, porque da un golpe de timón, convoca a Cavallo, suma a Cavallo al gobierno, le da poderes especiales a Cavallo. De la Rúa quiere un gabinete de unidad, no un gobierno de unidad, un gabinete de unidad, y que todos vayan en la misma dirección. Incorpora a Cavallo como jefe de gabinete a 48 horas del ajuste de López Murphy, que generó todo este quilombo que acabo de describirles. Además, de la Rúa quiere que el Frepaso vuelva al gobierno, pero ya no iba a volver, ya estaba con los otros tramando el golpe. Y quiere abrir una negociación ingenua con el PJ.
porque buscaba una mayor fortaleza política. Pasame a la otra foto. A 48 horas, dice, del ajuste que lanzó López Murphy, que desencadenó una crisis política. Una crisis política porque el peronismo no quiere largar las cajas, al igual que el radicalismo. No es crisis política. Es la mafia trincherada en un ilícito. Eso hay que titular. En eso hay que rescatar a ámbito financiero, que fue el gobierno que lo bancó a De la Rúa y salió a denunciar el golpe de Estado. Salió a decir las cosas como son. Hoy ya lo compró el kirchnerismo, así que no vayan a leerlo, ya es otra cosa. Pásame a la próxima foto, por favor. De la Rúa le dio a Cavallo el control total de la economía. Esto es fuerte porque previamente empezamos a ver que, según fuentes inobjetables, iba a ser el ministro de Economía, con lo cual López Murphy se iba a ir. Y junto al presidente, Cavallo anunció que enviará al Congreso un paquete de leyes simples para intentar la reactivación. Leyes simples, ¿por qué? Vamos con lo chiquito, a ver si esta sale, porque le vivían haciendo la vida imposible. De la Rúa cedió y entrega la cabeza de López Murphy. Esto es lo que no hay que volver a hacer. No hay que entregar cabezas. No hay que entregar cabezas. Más cuando no están imputados. La foto siguiente. El ajuste y la crisis. Miren cómo titula Clarín. El ajuste y la crisis. Se están atrincherando en cajas, muchachos. No quieren largar el ilícito. También se suman De Llenaro y el perro Santillán. La CGT de Moyano adelantó el paro para este miércoles. Otra vez el operativo destituyente. Bullrich, me saco el sombrero porque la vio antes que todo desde hace mucho. Ya empezó a criticarlos porque ya estaba en este gobierno y entendía que la solución era esta. Se trata de cortar las cadenas esclavistas del Estado que le colocaron al sector privado para que los peronistas y los radicales, partido del Estado, sean ricos. Ella se fue de ahí. Y hace mucho. Por eso cuando hablan de que ella estuvo, me saco el sombrero. Coherencia pura, muchachos. Hace años que viene luchando por esto. Pásame a la próxima página, por favor. Esto es terrible. Terrible. Un asado con militares en el sindicato de camioneros. Muchachos, parece Videla antes de asumir cuando se juntaba con el ministro de Economía. Los sindicatos juntándose con los militares. Moyano recibió al general Alfonso y a otros oficiales preocupados por la cuestión social. Hubo también otros contactos. Empiezan a ser más personas en el mall. ¿Se dan cuenta, no? Pasame a la próxima página. El nuevo gobierno, un debate de madrugada para que hoy pase en el Senado. Porque claro, Cavallo vio que el mall era grande y tuvo que negociar. Y acá, ¿qué empezó a pasar? Diputados aprobaba una parte de la ley Cavallo. Miren la parte que aprueban los diputados. Son unos hijos de puta. La parte que permite al Estado aumentar la recaudación para hacer frente al déficit. ¿Saben cómo iban a aumentar la recaudación? Que lo que tuvo que entregar Cavallo como moneda de cambio. Con el impuesto al cheque. Con el impuesto al cheque. Bueno, acá dice que hubo acuerdo para postergar hasta el miércoles el debate sobre los poderes especiales que reclamaba el ministro, porque esto es parte de la negociación. Cavallo dijo, bueno, te doy este impuesto, les doy este impuesto, gobernadores, denme los superpoderes. Acá llegó el impuesto al cheque de manera transitoria y terminó siendo albergue transitorio. Nos terminan empomando siempre y de por vida, porque no duró un tiempito. Dame la otra página. Impuesto al cheque. Acá Reutemann, claro, exige quórum al Congreso. Muchachos, guita para la provincia de Santa Fe. Y así muchos peronistas dijeron, vamos para adelante con esto. Esto sí, esto estamos de acuerdo. Pasamos a la próxima. Bueno, me interesa el recuadro de abajo primero, y ahora pasamos después a ese. Dice, la alícuota del nuevo impuesto será de hasta el 6 por 1000 de cada depósito y extracción que se haga en las cuentas corrientes.
Un negocio infinito, es como tener una cabina de peaje nada más que en el banco. Pasame al otro lado, fíjense, el MOL les hablaba, ¿no? Cómo iba creciendo. Oposición de las dos CGT. Primero Hugo Moyano, por la CGT rebelde, luego Rodolfo Daer, por lo oficial, encabezaron ayer delegaciones sindicales en el Congreso para pedirles a los diputados del justicialismo que rechazaran el otorgamiento de poderes que pide Cavallo. Los dos sectores coincidieron en que la amplitud de las facultades solicitadas y la posibilidad de modificar la legislación laboral, previsional y de obras sociales esconde la intención de despedir trabajadores del Estado y liquidar regímenes laborales. Desarrollo este último párrafo. No son trabajadores del Estado, son estatales, son esclavistas, gente que está ahí, que cobra por no trabajar. Les están pidiendo que se achiquen, que echen a los tipos que viven de la gente que labura. ¿Vieron cómo van cambiando todo el tiempo el nombre a las cosas? Le colocan eufemismos para disimular lo que verdaderamente sucede. Pásame a la próxima página, por favor. Plágina, qué lindo eso, lo relaciono con plagio, porque están plagiando esto hoy. ¿Cuál era el plan de Cavallo? Escuchen esto. Esto es lo que los aterraba. Estaba cada vez más cerca la dolarización. ¿Por qué? Significaba que no íbamos a salir de la convertibilidad. Poné la próxima página, por favor. ¿Es clave la convertibilidad? Es clave la convertibilidad, es lo que dice de la Rúa. No la quería abandonar. Si ajustábamos en ese entonces, no salíamos de la convertibilidad. Y hoy seríamos un país más o menos rico. Porque nos agarraba el viento de cola, algo que el peronismo ya sabía que se venían. Esos vientos de cola que se venían, el peronismo ya empezó a olfatearlos con esa nariz de pirata que tiene. Y ahí se dio cuenta que había que acelerar el golpe de Estado para recibir esas cajas ellos. Ahora están viendo que se viene la minería. Mucha plata va a entrar a nuestras reservas. Por eso están apurándose con este golpe de Estado. Vamos a la próxima página. Regresa hoy Cavallo de Estados Unidos. Volvió a hablar de dolarizar. Volvió a hablar de dolarizar. Era lo que se venía si se hacía el ajuste. Pasamos a la próxima página. Bueno, esto es a donde hoy quería llegar. ¿Qué hora es? Decime. Perfecto. Porque lo vi a Manfroni ahí y pensé que me había pasado. Señores, ya sabemos que fue un golpe de Estado porque lo dijo Duhalde, porque lo confesó accidentalmente Remes Lenikov, porque lo dijo Cristina, porque lo dijo Delía. Es decir, los que lo dieron, lo confesaron. Ahora van a ver que en septiembre del 2001, De la Rúa, a través de su vocero Bailac, salió a denunciar el golpe de Estado que estaba pergeñando Alfonsín y Duhalde, es decir, el peronismo y el radicalismo, es decir, los partidos del Estado que no querían entregar las cajas. Por favor, poneme la siguiente página. Esto fue en septiembre del 2001, recién empezaba septiembre. Muchachos, esto salió en el diario, de nuevo. Esto salió en el diario, lo dijo De la Rúa. A mí me lo dijo De la Rúa personalmente y cuando le dije, decímelo públicamente, me dijo, no, si está en los diarios. Andá a las hemerotecas, vas a ver cómo yo denuncié el golpe de Estado en septiembre del 2001. Vas a ver, 3 meses antes de que sucediera. Miren lo que dice. Denuncian el complot Duhalde Alfonsín de copar el gobierno. El gobierno denunció ayer que, bajo la fórmula de un pacto de unidad nacional, el PJ y la UCR bonaerenses, es decir, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, tramaron un complot para tomar el poder en el gobierno nacional. El vocero presidencial, Juan Pablo Bailac, fue el encargado de formular la denuncia, que confirma lo informado por este diario
el martes de la semana pasada que Alfonsín concibe la formación de un gabinete encabezado por Duhalde que tendría a Jorge Remeslenikov como ministro de Economía. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy leyendo, no? 3 meses antes de que asumiera, ya se sabía todo. Hasta quién iba a ser el ministro de Economía, hasta el plan económico. El acuerdo Duhalde-Alfonsín incluye a Leopoldo Moró y Federico Storani, que les conté, se había ido del gobierno, le vació el partido. Y amenaza con ser la nacionalización de un viejo acuerdo PJ-UCR-Frepaso que llevó a la provincia de Buenos Aires a la quiebra. La quiebra que generaron en la provincia de Buenos Aires la tenían pensada ahora para la República Argentina. Por eso aplaudieron el default. Por eso aplaudieron el default. Muchachos, ¿se dan cuenta que todas las piezas encajan en el rompecabezas llamado Golpe de Estado 2001? Pásame la próxima hoja. Gobierno confirmó complot entre Duhalde y Alfonsín. Miren esto. Pásame la otra. Juan Pablo Bailac, el vocero del gobierno, denunció ayer lo que este diario informó la semana pasada, que Raúl Alfonsín concibió un acuerdo con Eduardo Duhalde para avanzar sobre lo que sería la estrategia puesta en marcha. Esto es increíble. Inauguran una gestión de unidad nacional. Cuando te hablan de unidad nacional es golpe de Estado. ¿Se acuerdan cuando le hablaban a Milei hace un año atrás de unidad nacional? Era porque estaban tramando un golpe de Estado. Después les voy a contar más cosas la semana que viene, que tiene que ver con el actual vicepresidente. Escuchen esto. Bailac formuló su denuncia diciendo que existe un pacto de Buenos Aires para ocupar el poder que legítimamente ganó el presidente Fernando de la Rúa. El portavoz del Ejecutivo dijo que pareciera que en Buenos Aires hay un pacto en donde tanto el radicalismo como el justicialismo, encabezado por Eduardo Duhalde, tienen una visión de la unidad nacional tratando de construir una suerte de caballo de Troya que venga al gobierno. Este diario informó el miércoles de la semana pasada los detalles del pacto por el cual Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín pretenden formar un gabinete de unidad nacional con Jorge Remeslenikov como ministro de Economía. Ayer el gobierno denunció la maniobra. Y la denunció penalmente, porque hay una causa penal con este tema, muchachos. Paralizada, desde luego, si son del mismo bando. Ya les hablé de los pasos que se vinieron dando. Se dieron cuenta, ¿no? Porque si yo tuviera hoy que sintetizarlos, el primero es, instalaron el mito de un gobierno corrupto. Cuando les conté que responsabilizaron por los sobornos del Senado a De la Rúa, y resulta que había salido la guita de los sindicatos, porque todo llevaba ahí. Analicen esto con el hoy. Segundo paso que dieron, el peronismo llamó a romper el ajuste. Que en realidad son romper las cadenas, ya les dije, pero ellos hablan siempre de ajuste. Y ahí vemos sumarse a los sindicalistas, a ese mol. Es el segundo paso que dieron. Y ahí se sumaron también los radicales, y también el Frepaso, y la Iglesia. Vimos el tercer paso también. Los partidos del Estado, y ahora lo van a ver con una claridad que impresiona, piden una devaluación. Pásame a la foto siguiente, por favor. Devaluación. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por quién? ¿Por quién ellos devalúan? Por su tropa. Porque el plan era llevar los salarios, cosa que hicieron, y las jubilaciones a la cuarta parte, y de esa manera quedaban todos adentro del Estado. Y no tenían que achicar el Estado, ni ajustarlo. Y es más,
podían meter hasta más tropa. Como hizo Néstor Kirchner, que metió 1,5 millones de estatales. Porque achicó, básicamente, el sueldo de los tipos que están en el Estado. Pero jodiendo también al privado, que se vio obligado, con esta carga impositiva feroz, a seguir sosteniendo a este Estado, cada vez con más tropa. Por eso cuesta cada vez más ajustar, porque cada vez dejas a más en la calle, que encima no saben cómo sobrevivir, porque es lo que dicen. No están entrenados, es lo que dicen. Se dan cuenta cuál era el plan, ¿no? La devaluación. La devaluación. Y como no quería hacerla de la Rúa porque iba a insistir con la convertibilidad, iba a insistir con achicar el Estado, dijeron, bueno, vamos a voltearlo nosotros y vamos a llevar la devaluación a la práctica. Muchachos, les voy a contar algo. Están tramando lo mismo. Yo les hablé recién de 3 pasos. ¿Ok? 3 pasos muy claros. Faltan más. Y lo sabemos. La semana que viene les voy a nombrar los siguientes pasos, que ya los dieron en aquel entonces y que ahora están empezándolos a dar. Ahora también están empezándolos a dar. Hay que estar alertas. Porque acordate de lo que te dije al principio. Si nos dormimos, el peronismo nos vela. Vienen por lo mismo. Vienen por lo mismo. Y cuando la semana que viene te vuelva a hablar de este tema con lo que estoy dejando hoy afuera, vas a verlo todavía con más claridad. Miren, les voy a contar una anécdota que me la contó un periodista importante que hoy trabaja en A Dos Voces. No voy a dar su nombre, va a ser fácil deducirlo, pero no voy a dar su nombre, que quede ahí. Cuando Duhalde perdió las elecciones, dijo, no importa, igual voy a ser presidente. Acá tengo algo de relato roto, no es para pasar el chivo, simplemente es, sí, no importa, pero es para leerles algo muy cortito que viene a explicar lo que es la locura argentina, y con esto me voy a despedir, así puedo recibir al invitado. La Argentina del revés, 1976. Lo que fue un acuerdo entre partes, porque Isabel se quería ir, lo llaman golpe de Estado. 2001. Fue un golpe de Estado, porque de la Rúa no se quería ir, pero acordaron no decir nada. Gracias.